Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Los saludos Jorge Moreno y agradeciendo su atención y a quienes se conecten en este live, pues les digo que este live va a ser subido después al canal de YouTube Católico Peruano Comenta, que es uno de mis canales, y a los cuales pues los invito a suscribirse, a dejar comentarios, a dejar su like. El día de hoy pues vamos a hablar, como siempre, todo lo que tiene que ver con Católico Peruano Comenta es para aumentar el catolicismo en el Perú y en el mundo, y que se vuelva más fuerte el sentido de nosotros los católicos, puesto que tenemos una muy importante misión, que es seguir con la buena nueva de salvación, transmitiéndola y haciendo que más hermanos pues puedan acceder a la palabra con la sabiduría cierta y no con creencias o a que tengan de repente distorsionada la idea sobre su fe, sobre su religión. Y en ese sentido, el título de hoy día pues es de que lo que vamos a hablar en este espacio es del reto de ser católico el día de hoy. Y sí, aunque suena raro, ser católico hoy en día es un reto. ¿Por qué? Porque la corriente como se está dando en la actualidad, la ideología, muchas ideologías, el relativismo, la secularización, está generando que muchos católicos pues dejen la religión de lado, dejen el sentido de su fe de lado y se queden solamente en el plano material, en el plano de las preocupaciones, en el plano de las necesidades del día a día. Y en ese sentido es importante recordar que como seres humanos somos seres integrales, que somos mente, cuerpo, espíritu, y si profesamos la fe católica, pues debemos también tenerla a buen recaudo, debemos mantenerla viva, debemos mantenerla nutrida, y no solamente con esto quiero referirme a el realizar el rito de la Eucaristía o cumplir los mandamientos o los sacramentos, sino mantener una fe viva. Porque para esto primero habría que decir que muchas personas somos católicos, pero muchos somos católicos realmente por tradición. No somos católicos practicantes o no son católicos practicantes. Y eso es importante tenerlo en nota, tenerlo en conocimiento, porque cuando nosotros hablamos del catolicismo, primero hay que hablar de dos tipos de católicos. Los católicos que son practicantes y los católicos que son tradicionalistas. Es decir, los tradicionalistas son aquellos que son católicos porque los bautizaron, porque los hicieron hacer la primera comunión, porque los hicieron hacer probablemente la confirmación, y más allá de eso no llevan a cabo su fe en forma real, simplemente la llevan de modo, como les digo, tradicional. Es decir, son católicos pero no practican la religión católica, la fe católica. Han de repente recibido 2 o 3 sacramentos, que es el estándar o el común que normalmente la mayoría de católicos recibimos, lo que es bautismo, primera comunión, confirmación, o de repente bautismo y primera comunión si es que no se han confirmado todavía, y más allá de eso no hay mayor acción. Entonces, dentro de ese grupo de católicos, pues podemos agrupar a los que podemos denominar católicos tradicionales o tradicionalistas. Estos católicos, más allá de haber recibido los 2 primeros sacramentos, no van a, o de repente los 3 primeros sacramentos, no van a llevar más allá su fe.
Por ahí de repente van a ir a misa de vez en cuando, o acordarse de lo que es la Semana Santa, cuando es la Semana Santa, y tener el tema de si es que de repente siguen algún santo, por ahí tener cierta devoción, pero más allá de eso no se van a involucrar. Y aunque suena un poco feo decirlo, son un gran grupo de católicos en el mundo, obviamente no solo acá en Perú, sino en el mundo, que lo que hace es ir, como se dice, a la iglesia solamente tres veces en la vida, cuando alguien nace, cuando se casan o cuando alguien fallece. Ahora, el otro grupo de católicos, que también es un buen número, aunque en estos tiempos se ha ido reduciendo, es el grupo de los católicos que somos practicantes, o podemos definir como católicos practicantes. ¿Y por qué? Porque somos personas que sí paramos sí nos involucramos más en el tema de iglesia, de misión, de vivir la fe. No solamente recibirla como la mayoría, sino vivir la fe. ¿Y el vivir la fe qué implica? El vivir la fe implica hacer acción en favor de los hermanos. Implica donar tiempo, donar esfuerzo, probablemente también donar si algún aporte económico para que la misión de la iglesia, que es difundir la palabra, que es llevar una acción efectiva hacia los más necesitados, se pueda dar de un modo adecuado y que haga crecer pues la esencia del Dios vivo, porque recordemos que Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto que quedó solamente en las escrituras. Dios es un Dios vivo, pero tiene una acción efectiva también en la humanidad en el día de hoy. Entonces, somos aquellas personas que estamos en grupos parroquiales o estamos en grupos que no necesariamente son parroquiales, pero tienen un carácter de apoyo a la misión, de ejercer la misión con los hermanos desde el punto de vista de la fe católica. Por ejemplo, en Perú está Jumavi, está el MBC, están los carismáticos, están los Jóvenes Sin Fronteras, o los que son Misioneros Sin Fronteras, etcétera, etcétera. Hay muchos grupos que llevan su fe en acción y su fe en la vivencia, de los cuales tengo tengo el agrado de haber pertenecido a uno durante más de 3 décadas y pues poder llevar la palabra, poder llevar el ánimo desde la fe a muchos hermanos, sobre todo a jóvenes, porque el trabajo que he podido desarrollar durante 33 años, imagínense, ha sido con jóvenes, con adolescentes básicamente, hasta hace poco, hasta comienzos del año pasado. Entonces, ahí tenemos los que estamos dentro del grupo de católicos practicantes. Pero regresando al tema de hoy, al tema central del título, el reto de ser católico hoy. ¿Por qué hablo de reto? Porque realmente, en la actualidad, ser católico es un reto. Mantener la fe con todas las cosas que están pasando en el mundo, de repente no solamente en el mundo, el tema de las ideologías predominantes, eso de ser, entre comillas, políticamente correcto, la censura, la cultura de cancelación que se está imponiendo actualmente, es muy difícil ser católico. Conozco a muchos hermanos de la Iglesia Católica que callan su fe, lo cual no es adecuado. Conozco muchos a los cuales hablar de fe, hablar de Cristo, hablar de la acción que de repente, si pertenecen a un grupo católico, ejercen hacia la sociedad en favor de los demás, en favor de los más necesitados, si de repente quieren compartirlo de modo muy alegre, muy espontáneo en sus ¿cómo se llama? En sus entornos, el entorno laboral o el entorno
de la familia o a veces del mismo barrio y no lo hacen, se callan, les da vergüenza. ¿Por qué? Porque actualmente se está viendo muy fuerte el tema de, como les digo, una de las cosas de la cultura es la cancelación. La cultura de la cancelación es que es una corriente, una tendencia a que hablar de cierto tipo de cosas y especialmente hablar de la fe, y específicamente de la fe católica, es como que estuviera prohibido. Es como que es algún tema que no debe tocarse. Hay mucha gente que tiene la idea errónea de que hablar de su fe está mal, de que hablar de su fe no debe hacerse, de que hablar de su fe es literalmente algo que a la sociedad le va a afectar. Y disculpen, sí, hablar de la fe afecta, pero afecta positivamente. Pero lamentablemente hay mucho ataque hacia la Iglesia Católica actualmente, más allá de elementos o de personas que dentro de la Iglesia Católica hayan cometido errores o actos que a todas luces son denunciables y deben ser castigados. Hay una sobregeneralización del hecho de señalar con el dedo a la Iglesia Católica como que fuera la gran culpable de los grandes males que sufre la humanidad. Y lamentablemente eso es un gran error y eso es un interés motivado por sectores políticos, normalmente salen siendo de izquierda, y que lo que ven es, como decía antes Karl Marx, sobre la base del comunismo y su ideología marxista, que la religión es el opio del pueblo, cosa que obviamente no es cierto. Pero el ataque contra la Iglesia Católica se ha vuelto mucho más crudo, se ha vuelto mucho más fuerte en todos estos tiempos. Entonces, el hecho es de que ser católico en ese sentido y bajo el tema de la cultura de la cancelación se vuelve un reto. Si uno tiene bien cimentada su fe, si uno, como les digo, la mayoría de los que somos católicos practicantes, que ejercemos una acción real a favor de la Iglesia Católica, a favor de los hermanos, de por sí la vemos un poco difícil a veces, pues el hecho de los católicos tradicionalistas la tienen más difícil todavía. ¿Y en qué sentido la tienen más difícil? La tienen más difícil en el sentido de que al ser más que todo ellos profesan porque están bajo la tradición católica, criados o han crecido, pero no han profundizado más allá de su fe, pues es más fácil hacerlos dudar de su fe. Pueden venir los protestantes, pueden venir los cristianos no católicos, a los que se les llama, y vuelvo a repetir, se les llama mal de forma equivocada evangélicos, porque los católicos también somos evangélicos, porque el cristianismo se fundamenta en los evangelios, seas católico o no seas católico. La fe inicia con la difusión de la palabra, y la palabra está basada, más allá de después del Antiguo Testamento, en los 4 evangelios de los apóstoles, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, decir que un católico no es evangélico de base, pues es un error bastante grande, y que simplemente los que no son católicos, cristianos que no son católicos, dicen como que ellos fueran evangélicos y así quieren hacer una distinción, lo cual obviamente es un error tanto de expresión como de concepto. Entonces, teniendo eso más en cuenta, claro, los católicos también somos evangélicos porque nuestra fe se fundamenta en los evangelios. Entonces, imagínense, si estamos en un tiempo en que la religión se relativiza, con mucha mayor razón, el hecho de profesar tu fe abiertamente y sin ningún problema, porque realmente no tiene sentido el hecho de expresar la profesión de fe que uno tiene, o la orientación religiosa que uno tiene, no tendría por qué ser censurable, pero hay movimientos, lamentablemente,
que buscan que censurar, sobre todo el catolicismo, porque yo no veo que pase eso con otras orientaciones religiosas, con los protestantes o con los o con los mormones, que bueno, no son un tipo de cristianismo, son una secta. Entonces, yo no veo, siempre el ataque es sobre la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que atacan? ¿Quiénes son los que más atacan? Pues esta gente que está dentro de la ideología de género, muy metida, las feministas radicales, porque hay que decirlo también, hay movimiento feminista que es de base, el inicial, y como según la misma historia del feminismo han habido oleadas que nunca chocaron con el tema de la fe, pero las que son feministas radicales, que en algunos casos las llaman feminazis, sí, o sea, los movimientos pro aborto. Entonces, todo lo que buscan y se expresa, porque lamentablemente en muchos países de Latinoamérica, caso Argentina, por ejemplo, hay demostraciones grotescas, lamentables, de imágenes sagradas, como la Virgen María, abortando, haciendo pasacalles, como si fuera un espectáculo para celebrarlo. Entonces, esas son expresiones claramente anticatólicas y que lo que buscan es silenciar al catolicismo. Pero parece que se están olvidando de algo. Y es que al ser el catolicismo, la Iglesia Católica, una iglesia instaurada por Jesucristo mismo, y la religión, teniendo nosotros como apóstoles y discípulos de Cristo, seguir difundiendo la buena nueva de salvación, como dice la Escritura, pues que vamos a seguir hablando. O sea, el catolicismo no se va a callar porque cometan actos execrables, porque hagan demostraciones burdas de la Virgen María abortando, como vi en algún video de YouTube hace algún tiempo en Argentina, que es triste que pase eso, pero bueno, más bien hay que pedir por esas personas que no ven más allá de sus ojos o de sus narices y piensan que lo que están haciendo está bien. El catolicismo no se va a callar y el catolicismo no va a desaparecer del mundo, les guste o no. Así vayan, roben imágenes sagradas, rompan imágenes sagradas, como pasa en muchos países en Latinoamérica, en Europa también. Pero el catolicismo no va a desaparecer porque pintarrajes una iglesia o un templo, escriba frases en contra del catolicismo. El catolicismo va a seguir. Pero los católicos estamos llamados a cuidar nuestra fe también, a dar una respuesta contundente, y no significa ir a agarrarlos a palazos, a pelearnos con la gente que hace eso. Simplemente es demostrar que el catolicismo sigue estando más vigente que nunca. Aún así hay gente a la que no le guste eso. Como les digo, muchos por ideologías equivocadas o por conveniencia, porque aunque no lo crean, detrás de estos actos criticables, como ya les comenté el que vi en Argentina en un video de YouTube, esto no surge de la noche a la mañana, esto no es porque simplemente juntan algunos dólares o algunos pesos y se les ocurre hacerlo, no, esto viene financiado, y viene financiado por corrientes externas, viene financiado por grupos que son pro aborto, viene financiado por grupos que suelen ser anexos a ciertos tipos de ideologías, en algunos casos ideología de izquierda, en algunos casos gente que es atea y que simplemente no le gusta, se siente mal de que haya católicos en el mundo, de que el catolicismo siga siendo una de las religiones más difundidas a nivel mundial. Entonces, ahí tenemos un primer punto de por qué ser católico hoy en día es un reto. Un segundo punto es el hecho de la secularización en el mundo. ¿Secularización qué significa? Secularización quiere decir quitar el carácter de sagrado y
de algún modo, esa desacralización de los elementos que se consideran antes sagrados ayuda a que se relativice también la importancia de la fe. Y en esto entran lo que muchas veces muchos católicos tradicionales o cristianos en general caen, que es el hecho de relativizar la importancia del rito católico o relativizar la importancia de lo instaurado, como por ejemplo es la Eucaristía. El hecho de seguir un ritual, porque la Eucaristía, la misa, es un ritual instaurado por Jesucristo en la última cena, es algo que le da sentido y le da carácter a todo lo que es la base de nuestro dogma y de nuestra fe, en el caso del catolicismo. Entonces, cuando yo escucho y he escuchado varias veces que algunas personas dicen, no, pero a Dios yo lo puedo encontrar en cualquier parte, puedo hablar con él y no necesito ir a la iglesia, o sea, al templo, no necesito ir a hablar con el sacerdote, que yo me confieso delante del crucifijo. Ahí hay un error de concepto y es bastante grave, por una sencilla razón. Cuando uno profesa una fe, uno acepta lo que esa fe y las características que tiene y todo lo que ello implica. Es decir, si yo soy católico y dentro de los dogmas del catolicismo me dicen, para pertenecer a la iglesia católica, yo debo ser bautizado, para unirme en comunión con Cristo, hacer la primera comunión, para fortalecer mi fe, debo hacer la confirmación. Si quiero estar casado bajo el rito católico, debo ejecutar el sacramento del matrimonio. Esas son características de la iglesia, del catolicismo. Y si yo me precio de ser católico, o si yo quiero pertenecer a la iglesia católica, eso tengo que llevarlo a cabo porque son las características que la iglesia católica me da. Entonces, un católico que no vaya a misa, que no se confiese, que no cuide las fiestas de guardar, como por ejemplo Semana Santa, que muchos piensan que son días de vacaciones y no días de reflexión. Muchas de estas personas lo que no hacen es respetar los dogmas, el dogma de la iglesia y lo que la iglesia pide como condición o requerimiento para considerarte como un católico, en todo el sentido. Entonces, si tenemos hermanos católicos que dicen, no, que porque a veces yo he escuchado esa explicación o esa excusa, y en verdad me parece bastante absurda. No, pero que el padre hace muy larga la misa, o la homilía, o ya está muy mayor, entonces me aburre eso y mejor yo me voy a hablar con Dios, con el crucifijo que tengo en mi cuarto, con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, de repente, y ya está. Yo hablo con él, y le rezo a él, y me confieso con él, y me perdona los pecados. A ver, estamos mal, porque para eso el dogma de la Iglesia Católica nos indica claramente que si yo soy católico, yo me tengo que confesar con un sacerdote, que él representa ¿a quién? A Jesucristo en la tierra. Por eso es una figura visible, así como Pedro, que fue apóstol de Cristo y es considerado el primer papa de la Iglesia Católica, al igual que es decir, hubo un representante en el plano terrenal, idem es la labor que ejecuta un sacerdote, y por los votos que toma, es investido como representante de Cristo en la tierra y de Dios en la tierra. Entonces él tiene la potestad a nivel espiritual de administrar los sacramentos, entre ellos el de la confesión.
Entonces, si yo quiero confesarme, no es que yo me vaya a confesar delante del crucifijo. El crucifijo es un recordatorio del acto de amor más grande de Dios para el hombre y que su Hijo limpió nuestros pecados. Eso es lo que significa la cruz, que es el símbolo de vida, no es un símbolo de muerte, pero no significa que yo me confiese entre el crucifijo y ya estoy perdonado. El perdón viene de Dios a través de su representante en la tierra, que es el sacerdote. El sacerdote con mayor rango por encima de todos es el Papa. En este caso, el actual Papa León XIV. Y después todos los sacerdotes católicos, bueno, que es redundante, pues en esos sacerdotes evangélicos, los evangélicos los llaman, o los mal llamados evangélicos los llaman pastores, pero todos los sacerdotes tienen la capacidad de absolver los pecados porque bajo su mandato y al ser representantes de Dios en la tierra, pues ellos tienen esa potestad, tienen ese permiso dado por Dios. Entonces, no es que yo me confieso ante el crucifijo o ante la imagen, como digo, de Jesucristo que tengo en mi cuarto o de repente que tengo en mi sala, porque esas son imágenes. No es idolatría, como muchas veces los miembros de sectas dicen y que por ese lado nos quieren atacar a los católicos, sino es una imagen. La imagen no te brinda una absolución de pecados. La imagen no te habla. Quien te habla es el sacerdote. Y él es el que tiene la potestad de absolver los pecados. Entonces, por ende, si te vas a confesar, te confiesas con un sacerdote. Eso de que me confieso con la imagen, ante el crucifijo, ante la medallita, no. Eso no existe, eso es una mentira. Pero ese tipo de mentiras son las que hacen que se secularice el aspecto religioso y lo sagrado, es decir, que se relativice. Y eso no nos sirve, eso no nos conviene. ¿Por qué? Porque así lo que hace es debilitar el catolicismo, debilitar la propia fe de un católico. Y en estos tiempos, pues como le digo, que tenemos este fenómeno de la secularización, sufrimos ataques por parte de las corrientes ideológicas que están en contra de la fe, como el comunismo que tiene base de marxismo, como la ideología de género, como el movimiento feminista radical que existe todavía actualmente. Como digo, no los primeros movimientos feministas o la ideología feminista real, inicial, que no tenía nada que ver con atacar a la fe católica. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y también el avance tecnológico. Es algo que yo les podría decir que es un tercer gran factor que va en contra de la fe. Y no lo digo porque cree un Deus ex machina, como se dice en latín, un dios de la máquina, no, sino porque la tecnología avanza tan rápido que nos estamos quedando metidos en la tecnología. Nos estamos olvidando del lado espiritual del hombre, el lado espiritual, el lado de la fe. El hecho, por ejemplo, de estar utilizando una red social como es TikTok para poder transmitir un contenido ayuda un montón. Pero cuando esta red social o otras redes sociales solo la usamos para pasar el tiempo, solo la usamos para ver contenido que no sirve para el crecimiento de nosotros o de nuestra fe, solo lo usamos para pura distracción, entonces también estamos dejando a un lado la fe. Cuando estamos metidos en la tablet, en el celular, en la computadora, todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, que aparte de todos los problemas psicológicos y de salud en general que nos puede provocar, hace que las personas relativicen su fe y piensen que la respuesta de fe las van a encontrar en TikTok, las van a encontrar en Google, como si fueran medios probatorios o medios fuertes. Y eso es mentira. Si bien la tecnología ayuda un montón, la tecnología también aleja al hombre de su fe.
Y eso es algo que debemos contrarrestar. ¿Cómo? Yendo a la iglesia, rezando, teniendo una vida practicante, no solo tradicionalista, y también midiendo los tiempos en que usamos las redes sociales y sobre qué contenido vemos en redes sociales. Ahora, hay muchos creadores de contenidos, como quien habla, que también ven el tema de religioso, que están usando la guía para generar contenido que apoye su fe, y eso es excelente. En verdad eso es excelente, porque eso es una forma de darle valor real a algo que normalmente distrae mucho al ser humano y no le aporta ayuda para mantener su fe. Y un último cuarto punto que tiene que ver pues con este tema del reto de ser católico hoy, es que lamentablemente en la actualidad los católicos seguimos siendo perseguidos. Probablemente no, quizás en América Latina sea no tan visible, pero estamos siendo perseguidos no solamente con el tema ideológico, estamos siendo perseguidos de manera real y en muchos casos estamos siendo asesinados. ¿Y a qué viene a colación esto? Que el día de ayer, y les invito a buscarlo en Infobae, había una noticia que en Nigeria están matando católicos. Sí, o sea, no es una cuestión que pasó hace 20 años, hace 15 años, no, está pasando ahora. Por el tema de la fe se está matando gente. Y eso es algo que ya no se puede permitir y no se debe permitir. Que hay que manifestarlo, que hay que denunciarlo, porque en estos tiempos que se habla de tanta tolerancia, no se puede tolerar que se mate gente por temas de cualquier motivo, pero sobre todo por la fe que uno profesa. Entonces, sí, los invito a que busquen en Google sobre las matanzas que están sufriendo en Nigeria los católicos. En algún tiempo, hace creo 8 años atrás, fue en China. También se estaba persiguiendo y matando a católicos por su fe. Ahora pasa en Nigeria. El Santo Padre está condenando eso y está orando a Dios para que eso pueda cesar. Pero es un fenómeno que lamentablemente se está dando en pleno siglo XXI y que los católicos sí o sí debemos estar enterados y ser conscientes de que hay que denunciarlo esto para que la fe no sea un motivo de agresión y mucho menos de quitar vidas, porque la fe es algo inherente al ser humano. Y no se puede decir que porque tú eres católico, porque tú eres evangélico, porque tú eres protestante, te voy a matar. Eso es intolerancia y de las peores. Entonces, amigos, démonos cuenta que en este siglo nos siguen matando, nos siguen persiguiendo por nuestra fe. Y que esto, si bien es cierto, no es bueno, ya había sido de algún modo indicado y profetizado por Dios, por Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra junto con sus apóstoles. Les invito a leer Mateo capítulo 10, versículo 22. Por su fe serán perseguidos, serán violentados e incluso podrán perder la vida. Pero si perseveran, tendrán vida eterna. Y eso es una promesa que Dios nos hizo a todos, que Cristo nos hizo a todos los que profesamos el cristianismo y el catolicismo. Si bien es cierto, como les digo, es lamentable que esto esté pasando, pero es algo que ya habíamos estado advertidos. Y eso le da un matiz todavía más fuerte al hecho de que ser católico hoy sobre todo en este siglo XXI, se vuelve un reto bastante fuerte. Con esto no quiero intimidarlos, no quiero que se genere temor o miedo por el hecho de ser católico y que digan, ay, no, para que no quiero ver esto, que no me vaya a pasar nada, reniego mi fe católica, no. Que su fe se vuelva más fuerte. Si eres católico, vuélvete más fuerte. Ora con mayor intensidad, haz más labor social, con grupos de parroquia, con grupos religiosos, con grupos de oración. Pidamos porque este mundo mejore. Y sí, ese es uno de nuestros retos más fuertes. Buscar que desde nuestra realidad, desde nuestra situación que cada uno pueda tener,
se vuelva más y más fuerte el catolicismo, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Hagamos que el catolicismo sea más fuerte como era antes. Hagamos que el catolicismo siga difundiendo la palabra, siga difundiendo la buena nueva de salvación, siga trasladando obras benéficas para el favor de los hermanos. A pesar de estos retos, a pesar de estas 4 grandes situaciones que son contrastantes con el hecho de ser católico. El hecho de que nos nos estén persiguiendo para mandarnos, el hecho de la secularización, el hecho de que la tecnología nos esté alejando de cuidar nuestra fe, todo eso. Entonces, amigos, pues tengamos claro eso, tengamos en cuenta eso y perseveremos en nuestra fe, porque nuestra misión es esa y nuestra recompensa ya sabemos que también está ahí. Voy a terminar con una breve oración para todos los que están conectados en el live. Y pues que Dios nos bendiga. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por estos momentos en que puedo compartir con los hermanos que aquí están presentes estos temas que son importantes para que esa fe que tú nos brindaste pueda ser más fuerte cada día y podamos difundirla hacia el mundo entero. Te pido que nos bendigas en este inicio de semana a todos los aquí presentes, a sus familias, y que podamos llevar siempre las cosas según la recta que tú nos has pedido y ser más fuertes en nuestra fe y no renegar de ella ante cualquier adversidad. En el nombre de Dios Todopoderoso, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, amigos, esta sesión, este encuentro ha terminado. Como les digo, esto después lo estoy subiendo en unos momentos a mi canal de YouTube, Católico Peruano Comenta. Lo pueden buscar con ese nombre. Les invito a suscribirse, a ver los otros videos, a dejar like, dejar comentarios. Todos son bienvenidos. Y Dios mediante nos encontraremos el día domingo hablando sobre otro tema de fe que nos ayude a ser más fuertes y a seguir difundiendo la fe católica en el mundo. Cuídense mucho. Bye.